Bienvenidos a Historias de Tentación. Si estás listo para perderte en relatos cautivadores y llenos de placeres prohibidos, este es el lugar perfecto. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún capítulo de este viaje irresistible. Deja tu comentario, compártelo con quienes disfrutan de un toque de tentación, y ven a explorar los misterios que solo aquí encontrarás. Te espero para más historias que te dejarán sin aliento. El padre me dijo: cierra los ojos y te salpicaré toda la cara con agua bendita. Te diré lo que me pasó. Me da mucha vergüenza decir esto, pero te lo cuento todo aquí. Quédate hasta el final de esta historia para que puedas entender lo que nos pasó al sacerdote y a mí. Nunca imaginé que mi vida podría cambiar tan drásticamente. Yo, María, una mujer de 28 años, casada desde hace 5 años con Marcos, un dedicado camionero. Nuestra vida era sencilla pero feliz, o al menos eso pensaba. Todo empezó a cambiar cuando Marcos empezó a hacer más viajes de larga distancia, dejándome sola durante semanas con nuestros 2 hijos pequeños, Lucas, de 4 años, y Mariana, de 2. Las largas ausencias de Marcos me pesaban. Cuidar sola de 2 niños pequeños era agotador y la soledad nocturna era casi insoportable. Fue en ese contexto que comencé a asistir con mayor regularidad a la iglesia cercana a nuestra casa, atendida por el padre Antonio, un carismático hombre de mediana edad. Siempre estuvo presente ofreciendo consuelo y guía espiritual a los feligreses. Al principio, mis visitas eran esporádicos, solo buscaban un momento de paz y reflexión lejos del caos doméstico. Con el tiempo, comencé a buscar al padre Antonio para pedirle consejo. Parecía comprender mi situación y me ofreció palabras de consuelo y aliento. Dios siempre está con nosotros, Luis, dijo. Su voz suave y reconfortante incluso en las horas más oscuras, no nos abandona. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma solitaria. Comencé a visitar la iglesia casi a diario, y a menudo me quedaba después de misa para hablar en la iglesia. Padre Antonio escuchó pacientemente mientras yo me desahogaba de mis frustraciones, miedos y el creciente distanciamiento que sentía de Marcos. Un día particularmente difícil, llegué a la iglesia llorando. Los niños habían sido especialmente difíciles y recibí una llamada de Marcos diciendo que su viaje se extendería una semana más. Me sentí abrumada, sola y desesperada por algún tipo de conexión. El padre Antonio me recibió en la iglesia vacía, con los ojos llenos de preocupación. Luis, ¿qué pasó?, preguntó con voz suave. Entre sollozos, derramé toda mi angustia, hablé de la soledad, del cansancio, del miedo de que mi matrimonio se estuviera desmoronando. El padre Antonio me escuchaba en silencio y de vez en cuando su mano tocaba mi hombro en un gesto de consuelo. Cuando terminé de hablar, me miró intensamente. Luisa, dijo, con la voz más baja de lo normal. Llevas una gran carga, pero Dios puede liberarnos de nuestros pecados y darnos la fuerza para seguir adelante. No sé exactamente cómo pasó, pero de repente sus labios estuvieron sobre los míos. El beso fue muy grande, desesperada, cargada de toda la soledad y el deseo reprimido que llevaba meses sintiendo. Una parte de mí sabía que estaba mal, que iba en contra de todo lo que creía, pero otra parte tenía hambre de ese contacto, de esa conexión. Esto limpiará tu alma, susurró el padre Antonio, sus manos explorando mi cuerpo. Estaba pasando su mano por mi periquito y diciéndome que lavaría mis pecados. Lo que siguió fue una confusa mezcla de pasión y culpa. Hicimos el amor allí mismo, en la sacristía de la iglesia, con el crucifijo sobre nosotros. Al evaluarlo en silencio, fue como si toda la tensión y la frustración de los últimos meses se estuvieran liberando en este acto prohibido. Cuando terminó, la realidad de lo que habíamos hecho cayó sobre mí como un peso aplastante. Me vestí apresuradamente. Lágrimas de vergüenza y confusión corren por mi rostro. Esto no puede volver a suceder, dije, con la voz temblorosa. Fue un terrible error, asintió el padre Antonio. Su rostro era una máscara de culpa y remordimiento. Tienes razón, Luisa, que Dios nos perdone. Salí de la iglesia sintiéndome sucia y traicionada. No solo traicioné a mi marido, sino también a mi fe. ¿Cómo podría volver a mirar a Marcos? ¿Cómo podría volver a esa iglesia sabiendo lo que había pasado? Los días que siguieron fueron un tormento. Evité la iglesia e inventé excusas para no atender las llamadas de Marcos. La culpa me consumía.
pero al mismo tiempo, una parte de mí anhelaba esa conexión que había sentido aunque fuera por un breve momento. 2 semanas después del incidente, Marcos regresó a casa para verlo jugar con los niños. Su sonrisa cansada pero feliz me rompió el corazón, no se merecía eso esa noche. Después de que los niños se fueron a la cama, me senté con Marcos en el sofá. Mi corazón latía con fuerza sabiendo que necesitaba decir la verdad. Marcos, comencé mi voz apenas, pasando de un susurro. Hay algo que necesito decirte. Debió sentir la seriedad en mi voz porque inmediatamente su sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión de preocupación. ¿Qué pasó, Lu? ¿Les pasó algo a los niños? Respiré profundamente y reuní todo el coraje que pude. No, los niños están bien. Se trata de mí. Hice algo terrible. Marcos, te traicioné. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi el rostro de Marcos atravesar una serie de emociones: confusión, incredulidad, dolor y finalmente enojo. ¿A quién le preguntó? Su voz temblaba de emoción. Cerré los ojos, incapaz de mirarlo directamente con el padre Antonio. Marcos se levantó bruscamente, tirando la taza de café que estaba sobre la mesa. Padre, ¿cómo puedes, Luis? ¿Cómo puedes hacernos esto con nuestra familia? Lo que siguió fue la conversación más difícil de todos los tiempos. Mi vida escucha gritos, lágrimas y momentos de silencio ensordecedor. Intenté explicar cómo me sentía sola, abandonada, pero sabía que ninguna explicación sería suficiente para justificar mis acciones. Lo siento, Marcos. Lloré, sé que no hay excusa para lo que hice. Te amo, amor. Nuestra familia fue un terrible error. Marcos permaneció en silencio por un largo rato. Su rostro era una máscara de dolor y traición. Finalmente habló, su voz baja y controlada. Necesito tiempo, Luisa. No puedo darte eso. Ahora voy a dormir en la habitación de invitados. Las semanas siguientes fueron una prueba para nuestro matrimonio. Marcos se distanció y pasó más tiempo fuera de casa cuando no estaba de viaje. Me hundí en la depresión y la culpa, apenas podía cuidar de mí y de los niños. Fue Lucas, nuestro hijo de F años, quien sin querer nos obligó a afrontar la situación. Un día, inocentemente preguntó: Mami, ¿por qué papá ya no duerme contigo en la habitación? ¿Ya no se aman ustedes dos? Sus palabras fueron como una bofetada, haciéndonos conscientes del impacto que nuestra situación estaba teniendo en las personas, niños. Esa noche, Marcos y yo tuvimos otra larga y dolorosa conversación. Todavía te quiero. Marcos admitió con la voz cargada: Desmo, pero no sé si podré volver a confiar en ti. Entiendo. Respondí con lágrimas corriendo por mi rostro, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para arreglar esto, para recuperar tu confianza. Tú y los niños sois mi vida. Marcos fue Marcos quien sugirió que buscáramos asesoramiento. Empezamos a asistir a terapia de pareja, enfrentando no solo mi infidelidad sino también los problemas, momentos de duda, de tristeza, de frustración, pero también hubo momentos de conexión profunda, de risa compartida, de amor renovado. Marcos se esforzó en reducir sus viajes largos, priorizando estar más presente en casa. Yo, a mi vez, aprendí a ser más independiente y a encontrar formas saludables de afrontar la soledad. Cuando estuvo ausente un año después de la confesión, Marcos me sorprendió con un gesto que me dejó sin palabras. Un día llegó a casa con 2 anillos nuevos. Pensé que podríamos renovar nuestros votos, más profundo de lo que jamás imaginamos posible. Nuestro viaje está lejos de terminar y sé que aún enfrentaremos desafíos, pero ahora, con la honestidad, el perdón y el amor renovado como nuestros cimientos, estoy seguro de que podemos enfrentar juntos cualquier cosa que la vida nos depare. Mientras veo a Miguel jugar con nos en el patio trasero, siento una profunda gratitud por el perdón, por la segunda oportunidad y por la oportunidad de construir una vida llena de amor, confianza y comprensión mutua. Nuestra historia no es perfecta, está llena de errores, arrepentimientos y momentos difíciles, pero es nuestra historia de amor, una historia de redención, perdón y crecimiento, y para mí es la historia más hermosa que pude imaginar.